amores, bienvenidos a su canal, Milta Piña con ustedes. Mis amores, una vez más, gracias por estar ahí, gracias por permitirme estar con ustedes. Para mí esto es extremadamente importante, cada vez que yo hago un video, que ustedes por favor le den like, que sugieran, que pongan su opinión, pero sobre todo que se registren, se suscriban a este canal y que activen la campanita, porque así YouTube le notifica cada vez que yo subo un nuevo video. Hoy le voy a hablar de un tema que es lo que está en la palestra pública. Ustedes saben muy bien que tenemos una pandemia y que esto es un poco más, pero con diferencia. Hoy le quiero hablar un poquito a pequeños rasgos. Desde luego, si a alguien le interesa que sea mucho más profundo, nada más hágamelo saber. Simplemente quiero tocar alguna pincelada de lo que fue la pandemia de 1918 y lo que es la pandemia del 2020. O sea, lo que ha ocurrido o transcurrido durante 102 años. La diferencia. Lo que ustedes ven hace un siglo más 2 años, que algo como lo que estamos viviendo se vivió allá en el mundo. Unos dicen que se originó en Francia, otros dicen que vino de Alemania. Bueno, han nombrado una serie de lugares que terminaron poniéndole el nombre de la pandemia de la fiebre española, con nada que tenía que ver con España, porque en realidad siempre se descartó de que fuera originaria de España, que se originara en España. Sí se sabe que donde se dieron a conocer los primeros brotes en grandes escalas o que empezaron poco a poco como todos los que empieza, pero que rápidamente se pudo propagar, fue en los soldados norteamericanos que estaban en una base alojados y que estaban ahí porque estaban envueltos en lo que fue la Primera Guerra Mundial. El presidente de la época en los Estados Unidos le restó un poco de importancia. Le dijo, no, esos son fiebres y son gripes que se dan sobre todo en estos momentos como estamos viviendo casi juntos en varias habitaciones y en carpas al aire libre. Es muy normal que se produzca este tipo de gripe. Pero esto fue cobrando a lo poco tiempo muertos y muertos y muertos. Entonces ya ahí hubo una desfachatez cuando se dio la opinión de que, bueno, como quiera vamos a necesitarlo en la guerra y como si están muriendo, algo parecido. Pero también esto se tiene de conocimiento que cuando cruzó a Latinoamérica hay varias versiones y yo le voy a decir dos posibles cómo llegó a República Dominicana. Una de ellas es que del Caribe donde estaba era en Cuba y que los trasladaron hasta Haití y que de Haití fue donde se llevó a República Dominicana. En esto era la primera vez que la República Dominicana se encontraba invadida desde 1916. Acuérdense que la República Dominicana sufrió la invasión de los norteamericanos en 1916, que tuvo un largo periodo porque no fue hasta el 1924 donde ellos finalmente dejaron la república. Pero en ese transcurso ellos tomaron posesión de toda la isla. Una parte estaban en Haití, en el cual regían Haití de la misma manera que regían la República Dominicana. Y esto ocurrió que cuando la época de la pandemia, ellos veían que se estaban pasando y estaban caminando como de costumbre, iban a cortar la caña y venían esa afluencia de haitianos y pasaban como si nada. Entonces pusieron los límites, cerraron la frontera. Pero el mayor brote que ocurrió en esa época de la fiebre española ocurrió en Barahona y dos ciudades cercanas a la frontera, así como una ciudad por el lado del Cibao, cercano a la frontera de Haití. Parece significar que este brote sí llegó a Cuba y luego se transportó a Puerto Príncipe y de Puerto Príncipe, lógico, se transportó a República Dominicana. El encargado en aquella época del el Departamento de Sanidad, o sea, todo lo que tenía que ver con salud,
Desde luego que como estaban todos apoderados, tenían todas las instituciones, era un general norteamericano, quien inmediatamente empezó a hacer los necesarios o los trámites para que la gente fuera tomando cuidado. Le puedo decir que asombrosamente en esta investigación me encontré con todo lo que se estaba haciendo actualmente. Pero antes debo decir que la otra versión de cómo llegó la fiebre española a la República Dominicana fue porque se supone que uno de los buques que venían de carga habían enfermos, estaban contagiados, y al llegar a puerto, pues evidentemente se propagó la fiebre española. En eso trajo como consecuencia que 2 buques más que venían los pusieron en cuarentena de 7 días, que venían también de Puerto Rico, porque ya había noticia que en Puerto Rico había llegado esta pandemia. Esta fue una pandemia que, igual que la de hoy, azotó en aquello tiempo el mundo. Pues en aquello tiempo empezaron a hacer la gárgara, y les recomendaban la gárgara de un producto químico que se vendía en la farmacia, y también la gárgara casera de lo que era el agua de sal. Esto pudo ayudar un poco a que muchas de las personas que no estaban muy graves, pues pudieran tener una mejoría. Esto acabó con muchos menores. Fue muy fuerte para los niños. Y se ha de saber que en esa época no había un estado de sanitario de la magnitud que hay hoy o que pudo haber luego. Esto era una situación de un país que empezaba a abrir caminos, a hacer carreteras, a hacer calles, a tratar de hacer casas más resistentes, porque en el momento no estaba los pueblos no estaban bien construidos, no estaban formados. Había unas que otras cosas que se habían hecho ya de tiempos de cuando los españoles, pero no era toda una construcción. En algunos lugares había unos que otros, incluyendo lo que es la capital del país, pero lo demás eran todos caminos vecinales. Era muy difícil, pero aquello fue tan fuerte, esa pandemia fue tan fuerte, que tuvieron que aplicar lo mismo: la distancia social, no hacer reuniones en grupo, no visitar casas de enfermos, quedarse recluido en su casa, no participar en las galleras, en peleas de gallo, no acercarse a ninguna actividad deportiva, estar completamente aislado. Aquella persona que se enfermaba había que tenerla fuera, que durmiera fuera y que pudiera hacer todas sus necesidades fuera del alcance de su familia o del alcance de las demás personas con quienes estaba conviviendo. Y resultaba que esto también pudo evitar un poco que la epidemia se propagara a grandes rasgos. Pero no obstante, se murieron una cantidad considerable de personas, aun cuando la población era un poco baja. Se supone que la República Dominicana fue uno de los países que menos personas murieron en lo que fue el Caribe, y con lo que se llevó en aquella época la estadística, que de todo el conglomerado apenas decían que se había muerto un 3%. Hay una anécdota muy graciosa. Y primero ellos andaban con los carruseles, que eran los que transportaban los muertos, lo iban a sacar a la casa y no podían ni siquiera enterrarlo, lo tiraban en el cementerio. Y hubo una anécdota que una joven que la llevaron con el paquete de muertos, y luego al otro día se le daba cristiana sepultura o se le enterraban en fosas comunes. No está claro la idea cómo se enterraban, pero en esa noche ella parece que estaba en un estado de coma, despertó y se fue corriendo hacia su casa, todavía con la vestimenta de muerto que tenía puesta. Usted sabe que a uno allá le ponen una vestimenta para ese día, y ella salió corriendo para
poder saber guardar su vida, que estaba ahí y no quería, no sabía que estaba enferma, pero no estaba muerta. O sea que afortunadamente no la enterraron viva, porque la dejaron para enterrarlo con el paquete del día siguiente, que la llevaron ya en la nochecita, en el anochecer. Bueno, esto es entre anécdotas, realidades o ficciones, pero sí se vivió una pandemia que en aquellos tiempos dejó su secuencia y se hizo, el país contribuyó. Hubo unos cuantos que nunca son certeros y que nunca están en la realidad, que fueron los que pagaron más la consecuencia porque no se adaptaban a los reglamentos que se ponían, a las reglas que se estaban haciendo para que la persona sobreviviera. Y entonces eso sí tuvieron lo más, llevaron la parte más difícil. También otro asunto es muy importante mencionar en estos momentos fue la colaboración que hubo. Hubo una colaboración, hubo una apertura a la que hoy el dominicano entiende que debe de hacer con esas contribuciones. Lo que fue Puerto Plata, La Vega, fueron pueblos que contribuyeron con grandes cantidades de comida, con dinero, para poder ayudar a abastecer a aquellas personas que no tenían los recursos y que no sabían cómo iban a enfrentar esta gran pandemia. Pues el pueblo en ese momento de crisis se unió. También cabe mencionar que los primeros auxilios que llevaron eran las enfermeras que estaban en ese momento, que eran dominicanas, de origen dominicana, que se entrenaron rápidamente para dar los servicios a todas las personas que los requerían en los hospitales, en lo que habitacionaron lugares de hospitales. Tal el retrato que estamos viviendo. Eso ocurrió en aquella época, 100 años atrás, en un país que apenas contaba con quizás 60 años de independencia. O sea que venía un país muy virgen, muy joven, cuando estaba ya envuelto en una epidemia, en una pandemia de esa naturaleza. También se ve como las mujeres y hombres que sabían un poco de costura y que tenían su máquina, hicieron cantidades de mascarilla, de máscara para que la gente se lo pusieran. Ordenaron que la gente tuviera la máscara o el tapaboca como en los tiempos de ahora. Y tienen el mismo modelo que la que hemos usado siempre. O sea que esto ya tiene una historia y un antecedente. Aparte de eso, mis amores, quería estar también investigando y buscando unas que otras informaciones para poder traerle algo referente a la pandemia, pero que no fuera realmente la actualidad. Y en esta pandemia, en esta historia, en 1957, un doctor norteamericano, conjuntamente con un estudiante de término de química, van a Alaska, donde se enterraron en un pueblo que habían 80 adultos, un pueblecito pequeño que ya estaba contabilizado con 80 adultos. Claro que habían niños, pero habían 80 adultos, de cuyos 80 adultos solo sobrevivieron 2. 78 personas murieron. Esos fueron los adultos, sin contar los niños. Pues ustedes saben que eso es el Polo Norte y que eso es muy frío y que todo el tiempo está congelado, más aquella época donde la temperatura, lo más frío era frío de verdad y lo más caliente era caliente. Bueno, pues tuvieron que excavar para coger tomar algunas muestras de los cadáveres para poder estudiar el virus de la fiebre española y poderla llevar al laboratorio. Lo que pasa es que ellos venían para Estados Unidos desde Alaska y tuvieron que hacer varias paradas porque el avión en aquella época era de poca resistencia y había que echarle combustible en 3 lugares diferentes. Y entonces para eso parece ser que la muestra que cogieron se contaminó y no dieron los resultados. Siendo esto, luego ya para 1987, el mismo doctor ya más experimentado vuelve a hacer otro experimento y es donde dice
que los resultados de ese estudio que hicieron de tejido humano de personas que habían muerto en la pandemia de 1916, que esto fue una combinación de fiebre de animal y de combinación con fiebre humana. O sea que en este tiempo parece, no sé si fue una condición química como se cree ahora, o si fueron unas cosas que se conjugaron para que tanto el humano quizá conviviendo con los animales o los animales con el humano, pues produjera este tipo de pandemia, este tipo de virus que trajera tanta muerte para aquella época. Se cree que más de 50 millones de personas en todo el mundo perdieron la vida. Le traigo esto a colaciones porque hay muchas cosas que tienen en común la pandemia de hoy. La pandemia de hoy tienen en común que aquello era lo mismo. Entraba por la boca y por la nariz, atacaba la garganta, atacaba los pulmones y la muerte era relativamente corta. O sea, la persona moría en poco tiempo. Al congestionarse los pulmones, al impedirle la respiración, pues la persona fallecía en poco tiempo. Tampoco había un medicamento, se llegaba a los recursos de la abuelita y esas cosas. No habían recursos que dijeran este medicamento, esta vacuna, ni mucho menos. ¿Qué sucede 100 años después? Varias investigaciones se han hecho, varios estudios, y resulta que todavía no tenemos una vacuna, todavía no tenemos un medicamento, y las personas están muriendo en las mismas condiciones que morían 102 años atrás. En la actualidad, yo debo de decirle que, por ejemplo, la realidad es que todo lo que es Washington High, Melville Hill, Inwood, el este de Harlem, están aportando a esta pandemia, o pandemia, más de 700 muertos por día. Aparte de los condados, desde luego, que tienen sus 5 condados, como Brooklyn, el Bronx, Staten Island y la parte que está de Long Island. O sea, nosotros en Nueva York estamos aportando a esta pandemia más que lo que a veces se aporta en una guerra por día. Solamente Nueva York. Más de 700 personas están muriendo diario. ¿Y qué hacen? No se está haciendo absolutamente nada. Como comentario agregado, debo decirle que en la primera etapa en que esta situación se estaba dando, el alcalde de Nueva York no quería que las escuelas fueran cerradas, mientras el gobernador sí quería que cerraran la escuela, porque evidentemente había un riesgo de que tanto niños como empleados fueran contagiados, fueran contaminados y no sabían de dónde iba a venir. Y tanto podía ser uno como podía ser otro. No, aquí no hay culpable, aquí no hay responsable, aquí lo que hay es enfermos y muertos. Entonces, tomaron la decisión tarde, pero finalmente se cerró la escuela. Ahora, el alcalde dice, no es que quiere, no, que dijo en un discurso de lo que hace todas las mañanas en una rueda de prensa, que la escuela iba a estar cerrada hasta septiembre. Significa esto que ya es por el año corrido, no se van a juntar estudiantes y maestros porque las clases se están dando virtual, porque hay muchos, se está haciendo mucho trabajo y mucho esfuerzo para que los muchachos no pierdan el año escolar. El alcalde al otro día dice que no, que él es quien tiene el control de la ciudad y él no ha dicho que las escuelas van a estar cerradas hasta septiembre. Por lo tanto, revocó la disposición del alcalde porque el gobernador, dijo que no. El gobernador al otro día que los dos hacen rueda de prensa diaria, dijo que eso era su disposición, eso estaba bajo su disposición y que él no había ordenado eso. Por lo tanto, esa disposición del alcalde no estaba aceptada.
ahora estamos en un limbo porque la unión, la UFT, está aparentemente apoyando al alcalde de que no se abra la escuela hasta septiembre. ¿Cuál sea la decisión? Vamos a esperar, porque hay muchos padres que desde luego quieren que los muchachos vayan a la escuela y quizá tomen esa voz en consideración, pero quizás son esos padres que todavía tienen el compromiso de salir a un trabajo. Y hay que saber que muchos padres tienen 3 y 4 hijos y que están acostumbrados ya, aunque quizá una de las parejas esté en la casa, a no tener eso, el muchacho todo el día y la noche trancado en una casa sin poderlo llevar a un parque. Y en estos momentos están quizá pensando más en que hay que abrir la escuela dentro de un mes, hay que abrir la escuela dentro de 2 meses, hay que abrir la escuela dentro de 15 días. Pero ya estamos en abril. Y va a ser muy probablemente, ya se suspendieron los readings, va a ser muy probablemente que todavía en julio, lo que se estén contagiando hoy, y si hayan contagiado la semana pasada, vengan a tener las repercusiones y los brotes y la enfermedad y la muerte para junio y julio, porque eso a veces demora en salir. Lo importante aquí es que se busque un consenso y que se tome en consideración, más que quizá un año escolar que se puede reparar en 3 meses, y ellos pueden hacerlo muy bien. Ellos saben cómo hacer de un año venidero 2 años escolar. Es que se tome en consideración la vida. La vida no se repara. Un curso escolar sí se puede reparar, pero una vida no. Y están muriendo muchas personas que la verdad es que si se hubiesen cuidado un poquito o hubiesen tenido quizá un amor propio o un respeto a la vida, estuvieran en este mundo. Porque son personas queridas, son personas que han hecho por las sociedades o que han hecho por la vida. Y no tuvieron el cuidado de cuidarse a sí mismos y quizá contagiaron a otros antes de irse. Esto me acuerda, ahora mismo no tengo el nombre ahora mismo, pero en la pandemia de 1916, uno de los primeros muertos fue uno de los poetas que empezaba a emerger. Un chico que si lo ven en una foto, lo que parece es un actor de cine en aquella época. Muy elegante, muy bonito. Y era un poeta de dominicano. Y murió, que quizá no tuvo el cuidado. Hay muchas personas que piensan que a ellos no les llega, que a ellos no les toca, que eso es para otros, que no. Y no es así, mis amores. Esto es para todo, esto no está discriminando. Entonces, mi mensaje es: mantente en casa, mantente en cuidado, sal a lo único que sea necesario e indispensable. Vamos a derrotar esta batalla, esta lucha. Esto es una guerra y tenemos que librarla poco a poco, sin desafiar la muerte. Como decía papi, la muerte no se provoca, simplemente cuidando la vida. No salga, quédate en casa por aquello que te aman, por aquello que te necesitan. Y yo te digo, hasta la próxima. Te quiero mucho. Pero antes, pasa por mi canal, suscríbete, activa la campanita y YouTube te va a notificar cada vez que yo subo un video. Besito del alma. Hasta la próxima, mis amores.